Salve amantes de la historia, sed bienvenidos de nuevo al canal. Hoy volvemos con conversaciones con historia, vengo evidentemente acompañado, pero vamos a hablar de un tema bastante curioso, al menos curioso, con evidentemente nuestro compañero Pablo Buñuel, pero sobre todo de un tema que ya os avanzamos en las redes sociales, un poco ya sabéis por dónde va la cosa, y más si habéis leído el título del vídeo, así que de momento os dejamos con el misterio, pero vamos a hablar de anime. Pues nada, vamos a hablar precisamente de un anime o de la adaptación al anime de un manga, el equivalente al cómic japonés, que ya se titulaba Termae Romae Novae, o sea, las termas nuevas de Roma, un cómic cuyo objetivo, cuyo, digamos, punto de partida es básicamente un romano, un constructor de termas romano de la época de Adriano, que tiene la capacidad involuntaria de cada vez que se sumerge en las aguas de unas termas o aguas en general incluso, aguas termales, se traslada al Japón moderno y en algunos capítulos incluso feudal, para luego aprender de sus tradiciones termales y llevar estos conocimientos modernos desde otro mundo a su época romana para hacer pues termas muy originales para su época. Así que este es el punto de partida, un punto de salida, y vamos a ver un poco qué nos ha parecido. Pero bueno, buenas Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo y de comentar este anime que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Porque es verdad que como crítica al anime en general le sobran un par de capítulos, pero ostras, está muy bien, la verdad. Me ha gustado un montón lo Sí, que he de visto, hecho, vaya. claro, de hecho, a ver, como historia, como narrativa, tampoco tiene nada especial. Realmente hay, en este caso, animes, pero hay también historias, series, películas con muchísima más calidad, más Sí, complejidad. Pero en este caso, lo que nos interesa aquí no es tanto la narrativa, los diálogos, la calidad de los dibujos, ¿no? Porque, claro, es animación. Aquí lo que nos interesa es este precepto, este planteamiento de un romano que puede viajar al Japón moderno para, en este caso, la excusa, digamos, el motivo, es para aprender de las técnicas y de los artilugios modernos que se usan en el Japón del siglo XXI para luego aplicarlo a sus diseños en la época romana. Como hemos dicho, el anime se sitúa más o menos en la época de Adriano. De hecho, sí. incluso el emperador sale, o sea, es un personaje Y, secundario. y estéticamente se nota, sobre todo en los legionarios que llevaban esas armaduras típicas del siglo I y II. Ya pues desde el principio, sin que tenga el emperador, ya te puedes hacer una idea porque es más fidedigno este anime que muchas películas muy famosas de romano en este aspecto, ¿vale? En el aspecto visual de los ropajes, las armaduras y todo eso. Sí. De hecho, a ver, es una cosa que incluso antes de empezar a grabar ya lo hemos visto un poco. Ya lo hemos comentado incluso, ¿no? Que ya empezamos a hablar y no habíamos no le habíamos dado ni al rec, ni al botón rojo. Así que, bueno, dime, ¿qué te sucedió? Porque creo que nos pasó lo mismo al inicio de No, la pues serie. francamente, pues yo no soy tampoco gran fan del anime, disfruto algunos y tal, pero ostras, empiezo la serie y veo que tiene más calidad en cuanto a historia, en plan mucha profundidad histórica, te explican cosas que realmente son así, te explican el funcionamiento de eso, en los dos primeros episodios te explica el funcionamiento de las termas, del Caldarium, el Frigidarium, el Templarium, bueno, Templarium no decía otra cosa que no me acuerdo, a ver un momentito, Tepidarium. Y te expone personajes muy importantes de la historia real, contemporánea a Adriano, vuelvo a decir, no empiezan a coger personajes de otras épocas y de ponerlos aquí, sino que son todos verídicos, como Apolodoro, que era un arquitecto y hizo el puente de Trajano sobre el Danubio, los mercados del Quirinal, las termas de Trajano, el foro de Trajano, bueno, la gran columna de Trajano también, que también se dedican a hablar en el primero o segundo episodio, no me acuerdo, sobre las guerras dacias
y todo. Pero todo, bueno, pues alrededor de una persona que es pues un humilde, más él se llama Lucio, ¿cómo era? Modesto. Lucio Modestus. Modestus, Sí, sí. un humilde arquitecto, que bueno, pues que eso, que viaja al pasado, perdón, viaja al futuro y aplica lo que nosotros usamos en el baño, cualquier cosa que pienses, pues lo aplica en la antigua Roma. Y por supuesto es una locura, básicamente, vamos, Claro. una auténtica locura. No, y de hecho es lo que comentábamos antes, nosotros pues como ya sabéis, cuando preparamos estas conversaciones, ¿no? Lo que hacemos es verlo pues tomando algunas notas, bueno, y apuntando algunas cosas que podríamos comentar luego en estos vídeos. Pues creo que a los dos hemos visto que nos pasaba lo mismo. Normalmente, al menos yo lo que hago es escribir más a la vieja escuela, ¿no? En una libreta. Pues en general, la mayoría de capítulos tengo pues algo así de texto. Pero en el primer episodio es algo así. ¿Por qué? Porque ya desde el principio, nosotros que estamos acostumbrados, y los que nos sigáis en estas series lo sabréis perfectamente, a, bueno, casi morirnos de un infarto cada vez que vemos algunas películas, con errores históricos garrafales, pues incluso te diría, Pablo, que en el primero y el segundo episodio no encontré ningún error histórico. En nada, en Yo, absolutamente nada. Que esto es inaudito, es increíble. Y esto es algo que, bueno, que también es importante decirlo, porque a veces, incluso, bueno, evidentemente, gente más joven quizás no, pero gente más mayor puede tener un poco prejuicio contra quizá no voluntario, pero un prejuicio contra estos, bueno, el manga, el anime, ¿no? Porque, bueno, son tebeos, son cómics y no tienen demasiada relevancia. Pues oye, estos tebeos, estos dibujos animados, le dan mil vueltas en lo que a calidad de fidelidad histórica se refiere y a además, cualquier película. y además con un propósito totalmente educativo, porque te está Sí, enseñando, además de la cultura romana y, bueno, parte de la cultura romana, de las termas y tal, te está enseñando aparte la cultura japonesa y lo que tienen en común, o sea, es muy buena, o sea, es muy buen trabajo, sinceramente. Y lo que tú claro. dices, o sea, las películas de Hollywood que todos vemos, aparte de tener fallos, y aunque no tengan fallos, no tienen tampoco una predilección por la enseñanza. Pero esto sí, aquí te separan a explicarte X cosa, te ponen incluso contextos que a priori dan un poco igual, como mencionan la Tercera Guerra Judía, por ejemplo, y si tienen Ujú. que ir a- A a Jerusalén se van. Jerusalén a construir una terma para, en fin, que tiene una gran carga educativa. Sí, sí, sí. De hecho, hay algo también muy interesante. Y hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de esta producción, como tú has dicho, es algo que se ha hecho bastante con una intención bastante didáctica. Porque, vamos a ver, para hacer algo atractivo y más con estos animes en el mundo de la animación japonesa, no te vas a hacer la historia de un arquitecto, te vas a hacer la historia de un... Normalmente son adolescentes que van a matar monstruos bueno, o gigantes, ¿no? Como el de Ataque de los Titanes, ¿no? Pero con esta, a mí me parece magnífica, sublime, muy encantadora habilidad que tienen de hacer cualquier cosa como si fuera lo más, ¿no? Súper emocionante, como si el mundo dependiera de ello. Estas expresiones, Lo ¡wow! exageran, Estos sí. gritos, sí, sí. Pues y bueno, los que estén más metidos en este género sabrán perfectamente que son capaces de hacer un anime sobre un constructor de sillas, me lo invento, y va a ser la cosa más increíble, más emocionante de la historia. Pues han aplicado un poco esta magia que tienen en este sentido a básicamente, que es que si nos lo miramos fríamente, es un tío, un arquitecto Ujú. de termas, no de anfiteatros, no un arquitecto militar que construye campamentos y lucha contra... No, 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 un arquitecto civil, que se llamaría, ¿no? Un arquitecto civil que construye baños. Es decir,
Que Con un esto, sentido muy patriótico, por cierto. No para de sí, repetir que esto, las termas es súper importante en la sociedad romana porque ayuda a los trabajadores a descansar, a los soldados a descansar, y es como que en cada episodio como que se marca un speech, un diálogo sobre lo importante que son las termas en Roma sí, para el alzamiento del imperio. Y sí, y está muy interesante. Bueno, ya anclando con esto, el sentido de la comedia que tiene es también muy bueno, porque todo lo que sea raro para él en el futuro lo explica con que hay un siervo, un esclavo detrás de la pared haciendo algo para que se mueva no sé qué, y es como, sí. ¿cuántos esclavos van a tener aquí, no? En plan, cuando ve, por ejemplo, una bañera o ve Un, eh, un baño, un lavabo, que un dice que lavabo. hay alguien tirando de la cuerda para levantar la tapa cuando Sí, es la sí, tapa sí. del baño, pues automática, ¿no? Pero él piensa que hay alguien detrás de la pared, pues tirando de una cuerda. Y dice, oh, tienen un esclavo solo para tirar de esta cuerdecita para levantarlo, increíble, ¿no? Sí, sí. De hecho la serie tira un poco hacia aquí. De hecho, esto incluso me lo apunté, ¿no? Que haciendo un poco un paralelo, porque todo el rato, a ver, la historia va sobre, digamos que está ambientada en el mundo romano, pero no perdamos de vista que realmente de lo que está hablando no son de las termas romanas, está hablando de las termas japonesas y de todo el mundo termal que existe, termas naturales, baños urbanos, digamos, y todo esto lo, digamos, busca un paralelo en el mundo romano. Pero mientras que en la serie parece que sea al revés, que el protagonismo lo tenga las termas romanas y hable, pues, en comparación de las japonesas, en realidad es el revés. ¿Y cómo lo podemos ver esto? Pues porque digamos, al final de cada episodio sale un pequeño documental, pero en, digamos, natural, digamos, ¿no? De personas, digamos, live action Con personas de esto, físicas, ¿no? sí. Sí, sí, donde sale la autora que va a cada capítulo, va a unos baños termales distintos, donde le explican técnicas pues de enfriamiento del agua, de cómo funcionan los surtidores naturales de agua, pero de termas japonesas. O sea que esto es importante, pues el nexo, como has visto perfectamente, el nexo aquí está en esta forma de pensar que es similar entre el japonés y el romano. Una sociedad o dos sociedades que valoran muchísimo digamos, la higiene, el acto social que es ir a los baños de Ujú. forma regular, porque para nosotros a ver, sí, podemos ir de vez en cuando pues a un balneario, podemos ir a Alcaldea en Andorra, como vamos nosotros los catalanes, o puedes ir a otras partes, pero vas una vez al año y si puedes. Luego irás a la piscina a nadar un poco y irás a la sauna. Sí, sí. Pero esta forma de pensar más gregaria, de ir, pues cada día se hace falta para descansar del día, ¿no? Es esto que comenta y que se ve a ver, para nosotros, un poco occidentales, nos puede parecer un poco ridículo, pero es que realmente hay sociedades que lo entienden así, ¿no? De verlo, el bañarse, el entrar en unos baños termales como algo que te revitaliza, que te da casi ganas de vivir. Sí, Y sí, esto es sí. algo que quizá parece raro, que en la serie incluso le dan como muchísima importancia Sí, al sí. hecho de que algo muy curioso es cuando están en los campamentos militares en Jerusalén y están los soldados por ahí tirados. ¡Oh, necesito un Sí, baño! sí, sí, sí. ¿Qué Ya dices? te lo dejan caer. A ver, para un soldado, los baños estaban en las bases estables del Rin o, bueno, donde sea, ¿no? Donde pasaban el invierno, pero Ujú. estando en campaña, el soldado lo último en lo que pensaba era en darse un baño, y que quería comer, dormir y estar seguro por las noches y victorioso por las mañanas. Ujú. Y esto me pareció muy curioso que los soldados estuvieran, porque es que te los muestran así, ¿no? Hay un par que están apoyados, sentados en el suelo, apoyados contra la tienda, así como, Sí, muerto así, necesito un baño, y el emperador igual. sí, sí. Y Y es también lo que has dicho de que te pues, cambia que te revitaliza o como quieras llamarlo. mm, En el último episodio, o penúltimo episodio, no voy a hacer mucho spoiler, aparecen unos bandidos que pues quieren atacar al protagonista, ¿no? Bueno, pues el protagonista les convence de darse un baño en unas aguas termales cerca de Pompeya, cerca
del monte, ¿cómo El era? Vesubio. El Vesubio, que allí, bueno, también te explican lo de la geotermia, de Sí. la superficie de la Tierra, de cerca de los volcanes, está caliente y con eso aprovechan para calentar el agua, etcétera, etcétera. Pero bueno, les invita a los bandidos a tomarse con él un baño, ¿no? Y de repente dice el jefe de bandido que ya no le apetece atacar a nadie, que ahora quiere estar tranquilo. Es Es como a ese que punto sí. sí, lo simplifican o lo llevan al extremo de lo absurdo. De decir, son tan buenas las termas que, en fin, que debería estar por todos lados, vaya. Sí, sí, de hecho podríamos considerar esta serie, que no le quita el mérito, pero vamos a ser sinceros, es prácticamente un anuncio, una publicidad de los baños termales en Japón, porque todo el rato es cantar las virtudes. Y esto me parece muy interesante, esto que comentas, porque hay esta parte de la higiene, digamos, de esta forma de ser más gregaria, de hacer pues comunidad en los baños, en las letrinas incluso, ¿no? Que hay un momento que el protagonista va a unos baños modernos, ¿no? A unos lavabos, vaya, no baños, no para bañarse, sino urinales, ¿no? Digamos, y ve que están todos separados, ¿no? Y dice, oye, pues esto tiene cubículos distintos, uno con, digamos, un hueco cada uno. Y dice, Sí, oye, ¿y cómo hablan entre ellos? ¿Qué rollo, no? Pues la idea es un sí. poco esta, claro. Pues Porque a priori nos muestran donde hacían sus necesidades los romanos, que era en una sala llena de, bueno, pues de váteres, vaya, podían hablar y podían, en más, sale hasta cómo te limpias el trasero, ¿no? Que lo haces con un palo y una esponja, te lo enseñan también, es decir, parten de que ya te han explicado cómo lo hacen los romanos para explicarte cómo lo hacen bueno, en este caso, pues todo el mundo occidental, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, sí, dime. sí, sí. No, no, y esto sería una parte, pero la otra parte que es muy importante también y que sale en varios capítulos, incluso en este que comentas, pero en otros, es este contraste muy marcado entre la civilización y la barbarie, que es algo también muy, muy, muy arraigado en ambas culturas, en la romana o greco-romana y la japonesa. Porque en varias ocasiones digamos, se iguala o se pone al mismo nivel las termas o los baños con un símbolo como un símbolo de civilización, de orden, de gente pues que no es emocional, que no es gente racional, ordenada. Y hay un par de capítulos en los cuales esto se refleja. Por ejemplo, hay uno donde llegan, que esto me pareció muy interesante. De hecho, se nota que la autora, porque luego lo miré y sí que estudió en Europa, en Italia, y no sé, no me acuerdo exactamente qué, pero que es una persona que tiene, digamos, conocimiento personal de cómo Se nota. funcionan las cosas, sí. Pues habla de algunos sectores de la población, incluso, bueno, sociales, que normalmente no se tratan tanto. Uno de los cuales son los auxiliares que ganan su ciudadanía luego de 25 años de servicio. Y hay un momento en el cual, pues, el personaje está en unas termas con su amigo y luego dice uno de sus amigos, el propietario, que dice, oye, es que ya no nos viene nadie y ahora solo nos vienen pues bárbaros y nos vienen tal. Y entonces entran tres que el propietario explica que son auxiliares, que ya son ciudadanos romanos, pero que simplemente es porque han hecho 25 años de servicio, pero claro, luego entran y chapucean por Claro, ahí, claro. Lo saltan, cual no, se no debía tiran. ser así, porque es Claro, el estereotipo, ¿no? En plan. claro. Este es el estereotipo del bárbaro. Y es el mismo estereotipo del bárbaro que se encuentra en Roma, porque esto es real. Es decir, y esto pasaba también, que ya hablaremos luego, con los libertos. Es decir, uno puede ser un ciudadano romano, pero realmente si no has nacido ya ciudadano romano, siempre habrá este prejuicio en contra tuya, que te marcará un poco aparte del verdadero ciudadano romano que sabe cómo comportarse, que tiene las romanitas, ¿no? El hecho de ser romano lo tiene completamente integrado. Pues esto lo cogemos y lo podemos traspasar directamente a la sociedad japonesa, Sí, incluso actualmente, donde hay una rigidez. diferencia muy marcada entre el japonés y el bárbaro, ya sea el bárbaro occidental o el bárbaro asiático también, y que es muy marcado también. Entonces creo que la autora también ha sabido conectar estos dos
puntos y, bueno, pues también darle, y aquí entra la parte más del anuncio de aguas termales, del poder civilizador de las termas, ¿no? El autor muchas veces, y su padre y su abuelo lo dicen, ¿no? Que las termas son un marcador o implican una civilización, y donde va Roma construye termas, ¿no? Y donde va Roma va la civilización. Por lo tanto, por lógica, o la lógica de este anime, las termas equivalen a la civilización. Y de hecho vemos en varias ocasiones el poder civilizador o la capacidad de domar a las bestias bárbaras que tienen las termas, y que una vez aprenden a usarlas, aprenden a disfrutarlas, luego se pacifican y se vuelven ya completamente romanizados. Esto se ve en la serie. Además, 2 veces se ve, mínimo. Pero sí. Y los libertos también, sí, que hablan de los augustales. Que, bueno, para quien no lo sepa, y corrígeme si me equivoco, eran esclavos liberados, ¿vale? Los libertos, pero era por el emperador, ¿verdad? Eran, O sea, conservaban el cognomen o el nomen del emperador que lo había liberado. sí, aunque esto también pasaba en la mayoría de ciudades. En realidad podía ser cualquier liberto. Un sevir augustal, evidentemente, se dedicaba al culto imperial, pero podían ser cualquier liberto. De hecho, vale. en Barcelona mismo hay evidencias de que había un colegio de sevires augustales y eran libertos. Entonces, pero esto es importante porque del mismo modo que en el anime y en la realidad existía este prejuicio contra los libertos, que él mismo lo dice, había un poco este prejuicio, y esto lo sabemos por mil formas distintas, sobre todo por autores satíricos o comedias de Roma, ¿no? De la antigua Roma, que se ríen mucho de esto, del liberto que ha conseguido hacer fortuna, y que ahora es, pues, el ejemplo de este estereotipo que tenemos nosotros del típico nuevo rico que no sabe qué hacer con su dinero y que por lo tanto es ostentoso, hortera, e incluso pues hay un capítulo únicamente dedicado a esto, de esta gente que no sabe qué hacer con su dinero y un poco, o en este sentido, olvida cuál es el objetivo de las termas, que es pues revitalizarse. Y por lo tanto quiere hacer una cosa absolutamente despampanante, llena de oro y de plata, y que olvida un poco que ahí se va de nuevo, ahí se va pues a renacer otra vez, y que tú vas ahí a relajarte al completo. De hecho, esto también nos lleva un poco a un elemento curioso que sale más o menos en el mismo capítulo, y es cuando van a hacer bueno, uno de los episodios, en el Japón moderno, hay un arquitecto que sería más o menos el equivalente a Modesto en el mundo romano, que le piden de hacer unas termas romanas pues lo más realistas posible. Pero ¿cuál es el problema? Y esto, pues, estoy seguro que es también lo que le pasa a algunos asesores históricos en estas pelis blockbusters, que te dicen, sí, tú estás ahí para ayudarme, para decirme que está bien, que está mal, pero luego tú le dices que está bien, que está mal, y esto lo sé por experiencia propia, te dicen, oye, pero esto no va bien, oye, es que esto es muy caro, oye, es que esto queda raro, no, la gente no va a saber apreciarlo, y por lo tanto terminas haciendo una cosa a medias que no termina siendo ni estar bien hecho ni mal hecho, está en una especie de limbo. Y esto es un poco lo que le pasa a él, ¿no? Que tiene este encargo de hacer unas termas romanas, pero luego el propietario de los terrenos, que sería el equivalente a este liberto rico, nuevo rico, quiere hacer una cosa totalmente ostentosa que no tiene absolutamente nada que ver ni en el plano ni en la, digamos, en la realidad con las termas romanas. Por lo tanto, esto también es algo que, bueno, que no sé a ti, pero a mí me ha llevado un poco a pensar que, bueno, pues que quizá esto funcionaría así, y que es una verdadera suerte
que esta autora, la autora de este manga y de este anime, haya tenido la libertad de hacerlo todo perfectamente bien. Es decir, y estoy seguro, por los créditos he visto algunos nombres italianos, que supongo que será algún tipo de asesor histórico. Asesores, sí. Claro, pues ha tenido bueno, la facilidad y la tranquilidad de hacer un poco lo que ha querido. Y esto se ha reflejado en una historia que, bueno, es lo más fidedigna que he visto nunca y que seguramente veremos. Lo siento, pero esta va a ser una excepción en las conversaciones, en la cual pues ya os podéis imaginar un poco las notas que van a salir, pero no creo que se vaya a repetir demasiado. La verdad, no sé. Y mira que son 11 capítulos, que no es que sea una película larga ni una serie larga de 1 hora cada capítulo, no, son 20 minutos por capítulo, y yo ni siquiera veía el final de los capítulos, lo de las el documental ese chiquitín, ¿no? Porque, bueno, ya me lo habían explicado en el capítulo en sí, pero bueno. Pues está bien, es interesante, si lo veis, y así os animamos a verla, que en otros podemos ser un poco más, bueno, neutrales, pero en este caso al menos yo recomiendo verla. De nuevo, no es un milagro de la animación ni del anime, y hay 400.000 animes distintos que lo superarán en calidad de imagen, porque ya se ve que se ha hecho pues con 4 perras, no ha habido demasiado presupuesto, porque se ve incluso, que es lo que le comentaba a Pablo fuera de cámara, que en algunas ocasiones hay personajes de fondo que se mueven, pero tú ves que están automatizados, por decirlo de alguna forma. Es decir, que hay computarizados. Sí, digamos que se ha utilizado un par de dibujos de esta persona y luego se ha añadido en un programa que te lo anima, pero se ve que es digital, que es distinto del otro, que se ve que se ha dibujado a mano. Entonces, no, la calidad de imagen, la calidad incluso de la historia no es increíble. Pero es que esto también esto nos enseña, y es una reflexión importante, que a veces no hace falta inventarse nada, no hace falta tampoco tener millones y millones de presupuesto para hacer una cosa que está bien, porque a veces yo tengo la impresión, no sé qué piensas, pero yo tengo la impresión de que a veces las películas históricas, las series históricas que se hacen, las hacen con miedo a no gustar y a que no sean un producto que se venda perfectamente. Y luego, ¿qué pasa? Pues que hacen un poco lo que les da la gana y se lo inventan. Y si tengo que poner a este personaje semidesnudo porque tiene unos abdominales, o esta chica sin ropa porque mira qué cuerpo, o esta casa medio inventada, vaya. Claro, pero es por un poco este miedo a que, a ver, lo entiendo hasta cierto punto. Es decir, al final es un negocio para las productoras, no están ahí por amor al arte. Pero al mismo tiempo, cosas así que, bueno, no tienen muchísima calidad gráfica, pero que la gente que lo ve, si le gusta, le va a dar igual. O sea, le va a dar absolutamente igual. Incluso, pues, al menos en mi caso, es que da realmente igual si no es una cosa perfectamente, visualmente increíble de Oscar. Porque lo importante es el contenido, claro, el continente, digamos, ¿no? De esa manera. Claro. Porque en este caso tiene bastante contenido, tanto contenido que te enseñan a cómo usar el strígil romano, que era la herramienta que usabas para quitarte la roña del cuerpo, ¿vale? Hay una estatua muy famosa, que no sé si era no me acuerdo de quién era, ¿vale? Griego, de Praxíteles, puede ser, bueno. Algo me suena. Como una hoz para quitarte el sudor, bueno, pues te lo explican ahí, primero te untas aceite, etcétera, ¿no? En plan, llega a ese punto de que te explican todo lo que tiene que ver con la higiene del mundo romano y también con la del mundo japonés, por supuesto. Y ahora que dices esto, me ha parecido también que las explicaciones son bastante naturales en este sentido. Porque una cosa que a veces pasa, y digo a veces por ser un poco educado, pero una cosa que muchas veces pasa es que, y es inevitable, es que los autores, ya sea, por ejemplo, ya sea de novela histórica o ya sea de documentales, o de un documental aún se salva, pero bueno, de películas, pero sobre todo eso pasa sobre todo en novela histórica. Es que algunos autores tienen el complejo del historiador. Bueno, yo lo llamo así, ¿no? Tienen esta necesidad
de explicar cosas que quizá pues no son necesarias. Es decir, que si van el personaje entra a una ciudad y pasan por ahí, no lo sé, unos comerciantes, pues el autor tendrá la necesidad, porque sí, de explicar pues cómo funcionaba el comercio, ¿no? Por decir algo. Y es un poco esta necesidad que también corta la narrativa, corta el ritmo el ritmo de la historia. Y estás sobreexplicando algo que Claro. no, sin más. Claro, y esto yo hasta cierto punto lo puedo entender, porque, y más, esto pasa sobre todo, no porque nosotros seamos historiadores, pero pasa mucho con gente que no tiene formación académica en historia, o en arqueología, por ejemplo, que sería también mi caso. Porque hacen el esfuerzo, y muy buen esfuerzo en la mayoría de casos, en ningún caso juzgo, pero hacen el esfuerzo de aprender sobre un tema, ya sea pues lo que sea, ¿no? Las guerras del Peloponeso o las invasiones de Britania, lo que sea, y se convierten en, bueno, expertos prácticamente de esa materia, ¿no? Y luego sienten la necesidad, por supuesto, de difundir este conocimiento que han adquirido. Pero a veces se da un poco este complejo del historiador, donde se para la narrativa solo para explicar algo que quizá tú podías dar por sentado y confiar en que o A, la persona lo sabe, o B, la persona no lo sabe, pero luego va a buscarlo en un momento en Wikipedia y lo sabrá. Entonces, en este caso creo que no sucede tanto, aunque pasa, pero pasa porque son cosas tan concretas que es que incluso si no las sabes escribir bien en Wikipedia, no vas a saber cómo ni qué son. Entonces, creo que se explican de forma bastante orgánica, bastante fácil, ¿no? Porque, oye, sí. ten esto, ten lo otro, y además... O sea, si estás acostumbrado a hablar de Roma y tal, te va a sonar la mayoría de las cosas que lo que dicen, o sea, de lo que dicen. Y si no, muchas veces te lo explican, porque claro, decían, el Aqua Augusta, y yo por ese momento pues no sabía lo que era, pero es que te dicen el acueducto de Roma, y dices, vale, el acueducto de Roma, es decir, que te lo explican también si hace falta. Y bueno, y hay cosas que tampoco es que haga falta saber. Sí, es un pretor, vale, no te hace falta saber qué es un pretor, ¿vale? Pero el hombre es un pretor, ya está, es un cargo político. Pero sí, que usan mucha terminología, que se lo han currado un montón en ese aspecto. Y van más allá también, te hablan de gastronomía incluso, del garum y con su comparativa con la comida japonesa, me refiero. Pero sí. bueno. Sí, de hecho es esto, ¿no? Es una comparativa constante. Pues ahora, ¿qué te parece si decimos un poco las cosas que hemos visto que estén bien explicadas? Por ejemplo, al principio, esto es más una curiosidad, pero me gusta la adaptación que han hecho de la ópera, pero cantada en japonés. En los openings a veces ponían pues arias de distintas óperas, pero cantadas en japonés. Esto me ha hecho gracia, ¿no? Porque evidentemente que estas versiones existen, ¿no? Pero a veces está bien también salir un poco de nuestra burbuja eurocéntrica, ¿no? Para oír cosas distintas. Pues otra cosa que me pareció bien, sobre todo, claro, ahora va a ser la mayoría del primer episodio porque fue cuando me volví loco, empecé a apuntarlo todo. Es luego que ya en los siguientes, claro, pero en los siguientes pues ya dices, oye, pues vale, ¿no? A la que has escrito 40 cosas, más allá de esto ya es demasiado, ¿no? Pero, por ejemplo, pues nos explican pues los combates de gladiadores, aunque no están perfectamente caracterizados los gladiadores, pero bueno, más o menos se les perdona. Luego, claro, las carreras del circo. Algo súper interesante, y es que nos muestran cómo se contaban las vueltas al circo, porque se ve en la imagen de los huevos bajando. Por si alguien no lo sabe, las carreras del circo tenían, bueno, el circo en sí tenía una especie de muro en medio, ¿no? Que era el que marcaba, pues, por donde alrededor del cual se corrían los carros, ¿no? Es lo que se llama la espina, es decir, lo que hay al medio, ¿no? Un poco como la espina de un pez, ¿no? Por ejemplo. Y ahí habían
en el circo de Roma pues, había obeliscos traídos de Egipto y otras esculturas, pero sobre todo había figuritas evidentemente grandes, pero digamos a una forma más o menos al natural, de huevos y delfines. Entonces, cada vez que había una vuelta, bajaba un huevo. Entonces, diría que eran 7, si no me equivoco, esto lo digo de memoria, me puedo equivocar. Y cada una de las vueltas bajaba una de estas figuritas. Entonces, esto me pareció muy interesante porque se ve en este montaje inicial que hacen de Roma y sus espectáculos y sus edificios. Llega un momento en el cual, pues, se llega a las termas y te explican un poco cómo funcionan, te muestran un banquete, por ejemplo, de patricios, donde, bueno, ahí te muestran el mito que esto es algo negativo, te muestran este mito, que es mentira absolutamente, del vomitorio, ¿vale? Este mito del vomitorium, que según la tradición, es equivocado, sería una estancia o un lugar donde los patricios, cuando montaban fiestas con comida y pues iban ahí, vomitaban y luego volvían para volver a comer más. Esto es doblemente falso. Lo primero es porque tú no vas a vomitar, especialmente si eres un invitado, no vas a vomitar la comida que te ha ofrecido tu huésped. Esto es lo primero, que es una falta de respeto. Pero lo segundo, un vomitorium o los vomitoria en plural eran las entradas a las graderías del circo, del Coliseo, y eran estas entradas, ¿no? Por tú donde entrabas, sí, por donde como tú en entras, los estadios de fútbol, sí, un pasillo donde tú sales a las graderías, ¿no? Entonces, esto, bueno, pero se perdona. Pero bueno, es de los poquísimos errores que hay. Pero en estos banquetes que salen, evidentemente salen reclinados, o sea, sentados en los sofás o estas camas. Y, muy importante y muy curioso, salen restos de comida tirados en el suelo. Que esto es muy real. Es decir, evidentemente no comían sentados como nosotros, sino que comían pues cogiendo pues la comida de bandejas que se les ponían en mesas pequeñitas delante de estos sofás o de estas camas. Por lo tanto, cuando terminaban de comer algo, no lo dejaban en el plato que tenían enfrente, porque o aún había comida, si no había comida, un esclavo se lo había llevado seguro. Entonces, ¿dónde iba esto? Al suelo. Y hay, de hecho, un mosaico muy, muy curioso. No recuerdo exactamente dónde, pero probablemente en Italia, pero no sé exactamente dónde, donde este mosaico representa realmente restos de comida en el suelo. Es decir, hay un triclinium, una sala el comedor, donde el mosaico del suelo te representa lo que normalmente había tirado ahí. Y hay pues de todo, restos de pescado, huesos de animales, restos de comidas vegetales, yo qué sé, restos de huesos de aceituna, hay de todo y es muy interesante porque en este sentido te lo explican también, que es curioso. Sí, no cuanto menos. Bueno, también explican que el paso de Trajano a Adriano, antes hemos dicho que estaba Apolodoro, que había arquitecto de muchas cosas, entre ellas la columna de Trajano, y ahora pues pasa a su descendiente, a su heredero, ¿no? Que es Adriano. Y que el propio Adriano, no sé si lo dice Adriano, que por cierto está muy bien representado en el anime, o me lo parece a mí, porque está espectacular, al menos yo lo vi. Han cogido el típico busto que es el más conocido, y realmente queda coña, queda súper bien. Y no sé si lo dice Adriano o el protagonista, pero dicen que la construcción de termas es para conservar la Pax Romana, que recordemos que es esa paz que llevaba desde el siglo I, desde los Julio Claudios, desde Augusto, ¿no? que estableció la Pax Romana, la Pax dentro del imperio, y las termas eran un fundamental para el protagonista para mantener esa Pax Romana y mantener toda la paz, ¿no? el orden dentro del imperio. Y bueno, y también eso, que también hace, aparte de la referencia a la Pax Romana,
vemos que el protagonista quiere inclinarse por metodologías de arquitectura más tradicionales, más tirando para el siglo anterior. ¿Por qué? Porque él propio dice, textualmente dice que porque recuerda una época dorada, que era la de los Julio Claudio, ¿no? El Alto Imperio, que siempre se ha representado en todas las artes como la época más dorada de Roma, sin duda, vamos, o eso es lo que yo creo, ¿no? Porque es la que más se representa, junto con la época de Marco Aurelio y Adriano y tal. Sí, de hecho, por ejemplo, hay otra cosa muy curiosa que a mí me pareció muy interesante, y es que te muestra que un arquitecto también era un oficio hereditario como podía ser cualquier otro. Es decir, y en una sociedad tan clientelar como la romana, tú, si eras el hijo de un carpintero, heredabas el oficio, pero también heredabas los contactos, los clientes. Y por lo tanto, en el caso del arquitecto es lo mismo. Él tiene un abuelo que es constructor y un padre muerto ya durante la historia que también era arquitecto. Y él nos lo pintan como que lo decide por convicción pura, ¿no? Pero en realidad lo más probable es que hubiera seguido la estela de su la abuelo y estela su padre, de su... claro. Claro, y vete a tú saber Porque si ya ambos su eran. bisabuelo no lo era también. Y esto nos lleva también a la reflexión de la profesionalización de algunas familias, de algunas nisagas, en un solo oficio y del hecho de que muy probablemente, y esto lo vemos también en otros personajes, cuando el hijo de un carnicero se vuelve carnicero también, Sí. el hijo del escultor se vuelve Mario, escultor, sí. y esto lo vemos mucho, pero está muy bien porque realmente era así. Realmente eran oficios hereditarios. No es como ahora Y que, es bueno, lógico. pues, Es claro, lógico, porque tu padre ya claro, tiene el sitio, los materiales y las herramientas para hacer su oficio. claro. El oficio más cercano que tú vas a tener desde chiquitín va a ser ese. Y es lo fácil que es, bueno, pues heredar toda esa cantidad de objetos que para ese trabajo, ¿no? Supongo que también es un poco por lógica, ¿no? No sé que seas una persona muy adinerada que puedas permitirte hacer otra artesanía, pero en ese Claro. caso, Pero es que además no solo heredas las herramientas, el local y todo lo que quieras, también heredas eso, los clientes, los contactos, el prestigio de ujú, tus... Y no, claro, hay que entender que ahora quizás es un poco más fácil empezar desde cero, porque bueno, pues te vas a la universidad de lo que sea, o haces un ciclo medio superior de lo que sea, y bueno, pues puedes cambiar de oficio respecto al que tenían tus padres, porque ya no es una cosa tan artesanal, pero en esa época, imposible. Pero aquí hay una cosa que me parece un poco, bueno, no sabría decir si es exactamente un agujero de guión, simplemente una incoherencia, pero eh, se nos pinta a estos constructores como, o a estos arquitectos, esta nisaga familiar, se la pinta como una gente humilde, ¿no? Gente, pues, bueno, de clase media, podríamos decir. Pero en realidad, para ser arquitecto tenías que tener estudios superiores para la época. Y es precisamente lo que hace el chico, porque el inicio, que es un poco cuando él es un niño, evidentemente pasa en Roma, pero luego hay un lapso de tiempo en el cual pues no está y ya el siguiente capítulo aparece ya como un joven adulto, ¿no? Ya con, pues, imaginémonos que tendría pues unos veintitantos. ujú, Entonces, en este lapso de tiempo, él, digamos que vuelve a Roma. ¿Y de dónde vuelve, según él? Pues vuelve de Atenas. ujú. ¿Dónde habrá ido a estudiar un romano del Alto Imperio? A la capital del conocimiento del Ajá. mundo greco-romano, Atenas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí de un poco de lógica. ¿Quién puede permitirse estar años estudiando en Atenas, viviendo ahí, bueno, pasando su juventud en Atenas viviendo el cuento? Esto no lo puede hacer un miembro de la clase media. Tienes que tener tus Nada, nada. recursos. Entonces, bueno, matizar un poco el hecho de que aquí lo pintan un poco como de clase humilde, porque bueno, Es humilde, él claro, se pinta como muy humilde y lo es. Ahora bien, que sea de pero clase humilde, humilde ya es otra claro, cosa. humilde de personalidad me Claro, parece a muy eso me bien. refiero.
pero económicamente de Modestus no tiene nada, porque si ha podido estudiar en Atenas, algo que hizo, por ejemplo, para hacer una comparación, César, cuando lo capturan los piratas, ¿de dónde viene? De Rodas, de Grecia, de estudiar. Y a ver, César era una familia senatorial buena. Pues para hacer una comparación, este chico también hace lo mismo. Entonces, me parece muy bien que haya ido a estudiar a Atenas y no a la universidad de, yo qué sé, de la Toscana, ¿vale? Porque es realmente donde iban los jóvenes. Y de hecho, donde iba Adriano, que de hecho, pues ya tenemos cosas al respecto en el canal, pero es, digamos, un lugar donde, bueno, se consideraba un poco la universidad Sí, con más prestigio. el Oriente en general, es más, en la misma Claro. serie te explica, te dice que Adriano, primero, no para de viajar, lo cual es Ujú. cierto, va de región en región, y que pasa mucho tiempo en el Oriente, porque pasa tanto en Jerusalén en la guerra como en Egipto, antes de que te lo introduzcan a Adriano como tal en dibujo, te dicen que está en Egipto, que se ha quedado ahí con su amante, ¿no? Eso también es muy Eh, interesante, algo de lo sí, que hablar. Lo sí, de Antino. sí, Antino, sí. Que en teoría murió, ¿no? Porque en el Sí, Nilo se cayó, ¿no? Y se lo comió un... Eso dicen, ¿no? En la serie. Creo que lo dicen en la serie o lo sí. sé yo porque... No, no, y es lo que se dice, bueno, los autores dicen que pasó, que estaban ahí en un crucero romántico por el Nilo Mm. y el tío pobre se cayó o lo que fuera y se lo comieron los cocodrilos. Y es muy curioso porque el protagonista tiene un amigo que es escultor, de nuevo también, de una saga de escultores, y esto es increíble, esto no pasa normalmente, y es que se dedica o tiene un encargo para hacer 20 estatuas de Antino. 20, Mm. no una, 20. Y ahí ves Para que está, repartirlas por claro, por todo el imperio. No, era el sí, imperio o sí, la sí, sí. ciudad. Y No esto me es acuerdo. real, todo el imperio, Por sí, todo el sí, sí. imperio, o sea, y es algo que Claro. hacían. Y aquí también nos enseñan un poco cómo funcionaba realmente la escultórica, digamos, el proceso de hacer estatuas en Roma, que era algo completamente industrial en la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque la mayoría, de hecho, la mayoría de esculturas griegas que conocemos en mármol en realidad son copias romanas Ujú. de época helenística. El Laoconte, por ejemplo, Sí, con sus estas hijos. estatuas. Estas estatuas en mármol, la mayoría son copias de originales en bronce y que los romanos simplemente querían uno en su casa y simplemente pues encargaban a un escultor que hiciera una copia. Pues esta, yo al menos no recuerdo haber visto nunca este concepto de un taller que produce a nivel industrial copias y copias y copias de la misma estatua. Mm. Esto me parece muy A mí interesante, también, a mí también. A mí también, es que me porque parece muy curioso. las ves Pero ahí tiene una al lado de sentido. otra. También tiene sentido. Sí, porque además es esto, Sí. son bastantes estatuas Y te que, dicen oye, que no van a estar en Roma, van a estar por ahí, por todas las provincias, vaya, que se conocerá al representado, se conocerá por todo el imperio, vaya. Es un encargo imperial. sí, sí, sí. Am, También algo que me parece muy sí. curioso, que no sé, porque se me ha olvidado buscarlo, si es cierto o no, porque yo lo desconozco, es que en el campamento romano de Jerusalén le dan unas monedas y se ve Mm, como la cara de Adriano está rota, o sea, la han rascado para que, bueno, pues porque no querían una vivir ofensa, bajo la digamos, tutela del imperio, sí. vaya, que no querían su mando. No sé, me Esto parece me muy parece, curioso, no sé si es verdad o no, pero cuanto menos mira, curioso. te diré que es tan específico que seguramente es real. Es que eso he pensado, yo he dicho, esto no es Es, gratuito, es esto demasiado tiene que ser específico. gratuito. Y te Claro. diré que eso que enseñan seguro que es la copia de una moneda real, Sí, arqueológica, me lo digamos. creo, me lo creía un montón, porque esta serie tiene de cosas así eh, Pero similares. además, sí, sí, no, es muy, muy curioso esto. Yo también lo pensé, digo, es que es una copia, seguro que lo buscas y es exactamente con el mismo daño, digamos, todo Sí, exactamente lo mismo. Porque también nos dicen la inscripción que había, ¿no? El tercer año desde la refundación de Jerusalén o algo así, que sería un poco, pues esto, ¿no? El tercer año de la revolución o, bueno, vete a tu saber. sí, sí, Pero sí. otra cosa muy interesante, creo que, a ver, no tiene tanto que ver con la historia como tal, historia con mayúsculas, ¿no? Es decir,
la exactitud en mostrar cómo es el pasado, pero es un poco más algo a nivel de producción, ¿no? de la historia, cómo adaptan la historia para que tenga continuidad y tenga lógica. Porque uno de los problemas que hay es que, y una de las cosas que podrían haber hecho y habría sido incluso a nivel narrativo más interesante y más divertido, sería que cuando el romano va a Japón se hubiera podido comunicar, pues por la magia del guión hubieran hablado Sí. el mismo idioma, la misma koiné, ¿no? La misma lengua, y habrían tenido más diálogos, más interesante. Pero lo que está muy bien es que aquí la autora se arriesga y no le da esta magia del guión. Entonces, ¿qué Habla pasa? en latín. Claro, el tío va a Japón, pero lo único que ven es un occidental desnudo, porque siempre va desnudo el Sí, tío este, siempre, que porque se esto es mete en la otra cosa. terma Claro, él entra en la piscina y luego pues... Sí, pero que me hace mucha gracia, porque además otra cosa interesante es, al menos a mí me pareció curioso como mínimo, es las estrategias que tienen para ocultar Sí, sí, miembros. sí, sí, Un sí. reflejo ahí, Sí. las piernas cruzadas de una forma Todo concreta, muy súper. rayo de luz, Sí. Hay siempre... también algo que me pareció tanto curioso como gracioso, porque es que yo creo que si llega a pasar esto, en plan, imagínate, pongámonos en la situación en la que puede pasar esto, pasaría. Y es que cada vez que un japonés le da cualquier prenda a Lucio, él se la pone como una toga romana. Sí, Da igual, un kimono, me la que es pongo como la curioso toga romana. porque tal como se lo ponen, uno pensaría que no hay suficiente tela para que pueda hacer esto de... Pero el Sí, tío le dan algo que los romanos conocían perfectamente, como es, pues, una túnica o lo que sea, y el tío se lo pone, pero así enrollado en sí, como vertical. una, Es sí, curioso. como Y como un una toga. toga. Sí. Esto Me es... pareció muy, muy gracioso además, porque ya te digo, la serie tiene cosas que son muy graciosas y que también lo recomiendo ver por comedia, porque es que es el todo, choque cultural, sobre sí, todo. totalmente. Cultural y de años, bueno, de siglos más bien, Claro, ¿no? Porque claro. estamos hablando de, no sé, 1100, Tecnológico. claro. Sí, básicamente es esto. Y es del mismo modo que me parece muy curioso, bueno, a ver, que perfectamente, pero me parece muy curioso, del mismo modo que es divertido oír ópera o oír la trucha, una ópera muy famosa, o oírla en alemán, ay, perdón, en japonés, pues del mismo modo es muy curioso oír a un actor de voz, ¿no? Un doblador japonés hablar en latín. Porque, claro, Sí, a ver, parémonos a pensar. Es porque que lo haga un italiano, que lo haga un francés, pero no que lo ya es hace nivel. mal, ¿eh? No, no, No no, lo no, hace no. mal. No, no, y pronuncia súper bien. Sí, sí. Pronuncia súper bien y muy vocalizado, ¿no? Es verdad que Ujú. queda poco natural. A ver, no nos vamos a engañar. El latín no queda hablado No, natural pero como tú imagínate, hablamos nosotros. claro, tú imagínate que un romano te habla fluido en latín. Es probable que no entiendas nada, porque ni este idioma ni lo conoces. Bueno, lo puedes conocer un poco, se parece al español, pero aún así no lo vas a entender del todo. Entonces es mejor que lo hagan más pausado para que al menos se entienda un poco. Sí, Pero bueno. aunque te diría que incluso alguien que hubiera estudiado latín, el latín hablado, el latín vulgar, quizá ni lo entendería, porque, a ver, hagamos la distinción, esto hay que Sí, aclararlo. Lo sí, que es verdad. estudiamos nosotros en el instituto, bueno, lo que estudian en filología, es el latín clásico literario, es decir, ahí vamos a lo escrito, porque del mismo modo que no escribimos novela o no escribimos poesía del mismo modo en el que hablamos, pues lo mismo les pasaba a los romanos con el latín. De hecho, bueno, nuestras lenguas evolucionan de este latín corrupto o vulgar que luego va evolucionando hacia las lenguas romances. Pero bueno, que tampoco digamos que no sería tan fácil tampoco que se entendiera incluso si sabes latín. Ujú. Que esto también es importante. Y otra cosa interesante que hemos hablado un poco, que creo que es importante decirlo, es el tema de los baños, de cómo está gestionada la desnudez. Porque esto también es, y más para nosotros, quizá para un japonés no es tan raro, pero para nosotros, para un occidental, quizá es más chocante. Porque
algo que retrata muy bien, siempre con estos juegos de piernas y de luces para que no se vea nunca un pirulín, ¿eh? Pero la verdad es que las termas romanas se representan con hombres, en este caso, claro, porque el protagonista es un hombre, por lo tanto iría siempre a las termas en horarios de hombres y en termas incluso solo de hombres. Y en, y en la propia serie te dicen que hay horarios de hombres, claro, horarios de mujeres, y él quiere añadir un horario de niños para que no les moleste mientras se bañan. Pero dice uno, ya son demasiado horarios, vamos a dejarlo así y sí, ya está. Claro, claro, pues esto lo representa muy bien, porque otros, evidentemente, este productor americano, además, que son un poco más puritanos, más, digamos, más exigentes con este tipo con los insultos, con la desnudez, pues este tío te dirá, oye, no, aquí los ponemos si hace falta con un Speedo, con un bañador, si hace falta, porque esto no puede ser, no, luego nos lo censuran todo. Pues no, nos ponen todos con, ya te digo, con un magnífico juego de luces y sombras, todos desnudos. Y luego se va a Japón y evidentemente, como también pasa ahí, están todos desnudos. Pero algo también curioso es este juego, como hemos comentado, de la presencia del hombre y la mujer. Porque en esto hay alguna diferencia. Es decir, un romano no se bañaría nunca con una mujer, incluso con su mujer en público. Porque esto pasa cuando hay un capítulo donde un senador le pide que construyan unas termas cerca del Vesubio, con vistas al Vesubio, incluso un cónsul que se va ahí porque está enfermo, algo que está muy bien porque esto es real. Es decir, cuando estaban enfermos, muchas veces por temas respiratorios, por ejemplo, les hacían salir de Roma e irse pues a zonas de, bueno, entre el mar y la montaña para que se curaran un poco. Y este hace esto, y cuando le hacen las termas, de nuevo, estas termas, este concepto de termas como cura todo, ¿no? Lo cura sí. Todo. El tío se cura y dice, oye, mira, unos meses más tarde, mira, me ha ido tan bien que incluso me he vuelto a casar y he tenido un hijo y no sé qué. Y te sale ahí el tío bañándose en las termas con la mujer y un bebé. Y recibe el esclavo, recibe el Lucio el arquitecto. Esto creo que la autora no lo ha entendido bien, porque un romano y más un senador, estos que eran pues más tradicionales, más rancios, en cualquier sentido de la palabra, nunca hubiera recibido a alguien con su mujer desnuda al lado. Esto es, bueno, evidentemente todos sabemos que desgraciadamente los romanos eran como eran con las mujeres y al final era una propiedad absolutamente privada. Por lo tanto, nunca hubieran dejado que alguien viera a su mujer, ni siquiera sin toda su ropa, sin toda su ropa puesta. En cambio, cuando va, esto me parece muy curioso porque, a ver, más de uno lo hubiera hecho y no tampoco nos vamos a meter en jardines, pero cuando va a Japón y ve pues que está en unos baños donde hay pues algunos hombres, algunas mujeres, y una de las mujeres, una señora mayor, que ya sabemos cómo son la gente mayor, que tienen poca vergüenza, ya lo han visto todo y ya les da todo igual, en el buen sentido, ¿eh? Y dice, oye, es que es gracioso porque este hombre no ha parado de mirarme los pechos, no sé qué. Y claro, es que es algo muy curioso porque, es algo no que es natural, ¿no? Claro, no está acostumbrado y se fijaría mucho. En cambio, va a unas, porque actualmente quizás distinto, pero va uno de los viajes astrales estos que hace, va al Japón feudal y va a unos baños. No sé si ya digo, he dicho Japón feudal porque podría ser... era de la época Edo, en teoría. Claro. Bueno, pues mira, incluso posterior, ¿no? Y ve ahí que hay hombres y mujeres juntos y dice, ¡ay, cómo puede ser!, ¿no? Y en este sentido creo que también está bastante bien explicado. Pero claro, con algunos fallos, pero bueno, que son... digamos, prejuicios culturales. Sí, por fallos, por fallos hacen que Adriano le pida perdón a Lucio y a su mujer por haberlos mantenido separados. Es decir, un emperador que le da todo un emperador de Roma, Adriano, para ser más concreto, ¿eh? Pero al mismo tiempo me gustó mucho un detalle
que tenía un poco de miedo cuando sacaron a Adriano. Bueno, es que en esa época cualquiera, ¿no? Pero con Trajano hubiera pasado lo mismo. Pero está un poco a ver qué hacen con la homosexualidad de estos emperadores. Y realmente creo que lo tratan con bastante naturalidad. Y Claro. dicen, oye, Antino, su amante, no sé qué, bla, bla. Vale, bien. Pero me pareció muy curioso un momento en el cual ya, en un final de capítulo, donde Adriano, este arquitecto, le ha construido un baño privado con unas medusas incluso, ¿no? Algo muy Sí, relajante. sí, sí. Y dice, "Oh", se le acerca, ¿no? Y se pone como un filtro rosa y dice, "Oh, me gustaría que me acompañaras como mi arquitecto Sí, personal", y no se se acerca sabe. mucho y con estas rayitas que les ponen así como Sí, de, sí, sí. como de vergüenza. Sí, sí. Y dice, esto queda un poco, es curioso, es Claro, muy no, curioso. nunca se sabrá qué ha pasado, ¿no? En plan, Claro, dejar un poco al aire. Por sí, eso a mí sí. me parece bien que lo hayan normalizado, porque al final, sin Sí, más, pero ¿no? siendo japoneses que son un poco más Sí, bueno, más cerrados en este conservadores sentido, quizá. no, pero está bien. Pues bueno, creo que si alguien lo teníamos que convencer, lo hemos convencido, y si no, es que no tiene salvación alguna, porque mira que nos hemos quejado poco, Sí, sí, porque sí. luego nos digan que siempre nos quejamos. Así que ha llegado el momento de darle nuestra valoración en este particular sistema que tenemos nosotros. Así que, adelante, ¿qué nota le pones? Vale, yo le pondría una nota muy alta. Lo que pasa es que siempre me da reparo ponerle un 10 a las cosas. Porque si tenemos en cuenta también la animación o ciertas cosas que hemos comentado, pues sí, quizás no es un 10. Pero bueno, voy a decir 9,5, porque es lo que más se le parece. Porque es verdad que hay capítulos que sobran, a veces se hace repetitivo. Pero en cuanto a enseñanza, yo creo que he visto pocas cosas que te enseñen la cotidianidad romana como te lo enseña esta serie, realmente. Pues bueno, oye, perfecto. Yo en mi caso voy a ser un poco más agresivo y voy a poner un 10 porque, mira, básicamente no porque sea una obra genial, porque ya hemos dicho que a nivel técnico, tú lo has comentado también, no es una cosa perfecta, se nota que hay pocos yenes invertidos ahí, pero al mismo tiempo el nivel es tan bajo normalmente que Sí, cuando ves alguna perlita así, de verdad que es que, sí, la bueno, ilusión. te parece una cosa absolutamente increíble. Y la rabia, bueno, la rabia realmente no da rabia, pero bueno, que lo tiene que hacer alguien de Japón. Sí, sí, No lo bueno, esta es podemos la otra, hacer esta es la otra, aquí en sí. Europa, o no lo podemos hacer, bueno, en Yanquilandia, en Sí, Hollywood, no se puede hacer, no. Tiene que hacer venir de y que fuera. una estudiosa japonesa, imagino que habrá estudiado un montón, ¿vale? Para hacer todo esto, tendrá gente muy experta para hacerlo bien y lo ha hecho genial. O sea que una lección a todos, a todos los que hemos, bueno, a todos los que no han hecho una gran adaptación del mundo romano, que son Sí, sí, muchos y sí. todos lo sabemos. Pero es un Pues, aplauso para ella. pues, como aplauso extra, yo le doy un 10. Una 10 cálida, porque creo que se lo merece por el esfuerzo, por la valentía de no dejarse amedrentar por presiones de productoras, de lo que sea, para hacer una obra que creo honestamente que no vamos a ver nunca más o pocas veces algo que no sea hecho por, yo qué sé, recreadores históricos o un documental hecho por gente experta. Fuera del mundo académico no creo que vayamos a ver algo tan fidedigno como hemos visto en este caso. Por lo Estoy de tanto, acuerdo. como sé que no vamos a llegar más arriba de esto, probablemente le doy la nota más alta. Porque más allá de esto, Sí, seguramente no iremos. ojalá. Ya, bueno, Toco yo madera, soy ojalá. pesimista al respecto. Ya, La yo verdad es también, que yo también, yo también. no hay mucha Porque solución. si no lo hemos hecho en 20 años, no se va a hacer una gran película, una gran serie de romanos. Bueno, Barbarians estaba bien, la verdad es que con eso yo personalmente me desquité, dije, bueno, Sí, está bien. Pero bueno, está bien, pero al mismo tiempo, bueno, tenía sus cosas. Si os sí, interesa, lo vais a ver. Os dejamos con el misterio porque hemos hecho también conversaciones con historias sobre esta serie, así que ahí lo tenéis. Pero bueno, como siempre os decimos, gracias por escucharnos, por vernos y como siempre también os decimos, a ver si escuchadnos un momento, no lo decimos en japonés, no lo decimos en latín, lo decimos en castellano, suscribíos si os gusta nuestro contenido, dejad en comentarios si tenéis alguna idea, una sugerencia, si la habéis visto y os parece bien, os parece mal, qué os ha parecido si la habéis visto o si la veréis.
Y nada más, nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.